Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video no hablaremos de una obra en especial, sino a petición de un amigo, Axel Quiro, hablaremos de un autor conocido por ser apasionado. Apasionado por el amor, pero también apasionado por su patria. Por supuesto, me refiero a Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso. Primero veamos algunos puntos importantes para así entender el contexto en el que Mariano Melgar desarrolló su carrera literaria. Bien amigos, aquí tenemos un pequeño esquema estructurado de acuerdo a las épocas de la historia del Perú. Esto nos ayudará a entender mejor la carrera literaria de Mariano Melgar. Primero tenemos a la época prehispánica, que hace referencia al periodo de tiempo antes de la llegada de los españoles. En esta época, como ya dijimos en anteriores videos, podemos ubicar a la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, el mito de los hermanos Ayar y el drama Ollantay. Después tenemos a la época colonial o virreinal, que comprende al periodo de tiempo en que el Perú es convertido en colonia de España. Como ya explicamos anteriormente, en la época colonial fueron los cronistas quienes desarrollaron principalmente la literatura, y por ello tenemos al cronista español Pedro Cieza de León, con su obra más conocida, Crónica General del Perú, al cronista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala, con su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, y por último al mestizo Inca Garcilaso de la Vega, con su obra Comentarios Reales de los Incas. Seguidamente tenemos a la época de la emancipación. Esta época se caracteriza por el surgimiento de un sinfín de rebeliones independentistas. Recuerda que emancipar significa buscar la libertad. En esta época, los nombres más conocidos son Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, autor de Carta a los Españoles Americanos, y el poeta arequipeño Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso, autor de los famosísimos Yarabíes. Luego tenemos a la época republicana, que hace referencia a la época en que el Perú pasa de ser una colonia de España a convertirse en una república. Pero todo ello lo abordaremos más adelante. Ahora fijémonos en lo siguiente. En la época colonial, cuando los españoles llegan al Perú, traen consigo unas corrientes literarias que por entonces estaban de moda en España: el Renacimiento y el Barroco. Más adelante, en la época de emancipación, llegaría el neoclasicismo procedente también de Europa. Esta corriente literaria se caracteriza por su carácter didáctico. Es importante recordar lo siguiente. Melgar, más que un autor neoclásico, se caracterizó por su apasionado patriotismo, sentimentalismo y subjetivismo, que son precisamente las características principales del romanticismo. En otras palabras, Melgar reunía todas las características para ser un escritor romanticista. Pero ojo, si nos damos cuenta, en la época de la emancipación, que es donde tenemos a Melgar, aún no aparece el romanticismo. Por lo tanto, no sería correcto, de modo alguno, vincularlo al romanticismo. Entonces, ¿cómo llamarlo? Pues precursor del romanticismo. ¿Y a qué corriente literaria perteneció o qué corriente literaria desarrolló? Pues a la que hoy podemos llamar prerromanticismo. Bien, ahora recordemos que Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso nace en Arequipa en el año de 1790. Calificativo. Existen varios calificativos con los que se conoce este autor, de los cuales podemos mencionar los siguientes. Precursor del romanticismo. Esto debido a que Mariano Melgar desarrolla el romanticismo, que por cierto surge en Alemania, pero que aún no había llegado al Perú. También se le conoce como el poeta de los Yarabíes. Esto debido a que Mariano Melgar es conocido principalmente por sus Yarabíes. Luego tenemos el calificativo de el poeta mártir, y esto se debe a que Mariano Melgar entrega su vida por su patria. La corriente literaria a la que pertenece Mariano Melgar es el prerromanticismo. Se considera prerromanticismo precisamente porque Mariano Melgar es considerado el precursor del romanticismo. Luego tenemos el género.
pero el género en el que destaca Mariano Melgar. Y recuerden que Mariano Melgar es poeta, por lo tanto el género en el que destaca es el poético, o también conocido como lírico. Veamos ahora las obras del autor. De los distintos sonetos, odas, elegías, himnos, fábulas y demás obras del autor, las que más trascendencia han tenido son de hecho los yarabíes. Es importante hacer la siguiente aclaración. La palabra yarabí es una versión castellanizada del jarawi. El jarawi es una especie lírica inca o quechua que se caracteriza por abordar los temas del amor y del desamor, es decir, el amor no correspondido, y es eso precisamente lo que Mariano Melgar pretende transmitir con su obra Los Yarabíes. Para fijarnos en ello precisamente, voy a dar lectura a la primera estrofa del primer yarabí. Dice: todo mi afecto lo puse en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor no quiero más amar. Si eres una de las personas que pretende leer a Mariano Melgar, puedo recomendarte el yarabí número 1, el yarabí número 4 y la fábula El cantero y el asno. Todo esto desde mi punto de vista, claro está. Ahora, continuando. Es sabido que Mariano Melgar se enamora de dos muchachas que van a marcar su vida. Inicialmente de Melisa, cuyo verdadero nombre es Manuelita Paredes. Luego se va a enamorar de Silvia, cuyo verdadero nombre es María Santos Corrales. Como era de esperarse, estas dos relaciones no van a tener un buen final. Y es esto precisamente lo que va a motivar a Mariano Melgar a transmitir lo que él transmite en su obra Los Yarabíes. En el año de 1814, Mariano Melgar se va a unir al ejército del general Mateo Pumacahua, que por cierto lideraba la rebelión de Cusco, y es en Humachiri, Puno, en el año de 1815, donde Mariano Melgar va a ser capturado y fusilado el 12 de marzo, cuando aún no había cumplido los 25 años de edad. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final del video. No olviden, además de suscribirse a mi canal y darle pulgar arriba al video, dejar sus comentarios y sugerencias para así tenerlos en cuenta. Nos vemos.